Bienvenidos literatos, estamos en Aspectos de la Corrección de Letras y Tijeras, taller literario. Hoy vamos a ver la adjetivación de más. Vamos a tratar de eliminar adjetivos que en realidad no deberían estar allí porque eso hace que la lectura sea más trabada, más lenta y quizás aburra a nuestro amigo el lector. Entonces, vamos a tomar como ejemplo o como conejillo de indias a Carne de su carne y sangre de su sangre de Isaac Asimov. Vamos a la compu y vamos viendo cómo quitar esta adjetivación molesta o adjetivación de más. Vamos a la compu y lo vemos. Muy bien, acá estamos con Carne de su carne, sangre de su sangre de Isaac Asimov. Muy bien, este texto es de 1965, no sabemos por quién está traducido, la verdad. Pero bueno, sabemos que es un texto viejo. Lo que vamos a hacer es ver cómo trabajó el señor Isaac Asimov el tema de la adjetivación. Estuve leyendo el cuento con antelación y seleccioné este pequeño fragmento, la primera parte, y les puedo adelantar que el trabajo que él hace acerca de la adjetivación es magnífico. Claramente que no está escrito en primera intención y así publicado, sino que claramente está corregido y repasado y súper recorregido de nuevo. Lo que hace que nos encontremos con un texto que es lo suficientemente fluido y verosímil, y eso hace que se note y demuestre que el trabajo realizado está hecho con excelencia. Es decir, tampoco estamos en presencia de un texto escrito por un autor novato, digamos. Entonces, sin más vueltas, vamos a ver cómo trabaja la adjetivación Isaac Asimov en Carne de su carne y sangre de su sangre. Muy bien, empecemos. Dice: la serie de catástrofes había tenido lugar hacía 5 años. 5 revoluciones de aquel planeta HC 12549D, según los mapas, y desprovisto de cualquier otro nombre. Más de 6 revoluciones de la Tierra, pero ¿quién lo contaba ya? Ahora, tenemos un adjetivo acá, otra vez el mismo adjetivo. Acá tenemos otro, son todos numerales en este caso. Pero ¿quién los contaba? Ya está, no tenemos más. ¿Es lo mismo quitarlos a estos y decir que la serie de catástrofes habían tenido lugar hacía algunos años? ¿O que hubo revoluciones en aquel planeta? No, no es lo mismo, porque más adelante vamos a ver que hay personajes que hace 5 años que están ahí batallando y están lejos de casa, porque habla de este otro planeta que tiene un nombre complejo y no tiene otro, desprovisto de cualquier otro nombre. Bueno, a ver. Sí, podríamos establecer como otro un adjetivo, pero la verdad que acá tampoco nos modifica nada. Bueno, no es lo mismo entonces quitar o poner otras. Estos números, 5, 5, adjetivo numeral, ese 6 también, establece un dato importante. La cuestión es que dice, ¿quién lo contaba ya? Es decir, parece que al principio sí les interesaba lo que sucedía por acá, por este planeta HC, y después ya no, con el paso del tiempo ya no. Si la gente allá en casa lo supiera, quizás dijesen que era una lucha heroica, una epopeya del cuerpo galáctico, 5 hombres contra un mundo hostil, manteniendo una amarga defensa durante 5 o más de 6 años. Acá tenemos otra vez. Si la gente allá en casa, es decir, la historia se va a centrar en HC, lo supiera, quizás dijeran que era una lucha heroica. No es una lucha común, es una lucha tremenda, una epopeya del cuerpo galáctico. 5 hombres. Lo necesitamos a este 5, no lo podemos quitar ni cambiar por otro porque justamente es la cantidad de personajes que tenemos. Contra un mundo hostil, porque acá podría haber puesto contra el nombre del planeta, contra HC.
un mundo hostil. Pero no, directamente pone un mundo hostil, es decir, 5 hombres contra un mundo. Eso enaltece la figura de la epopeya o de la lucha heroica, manteniendo una amarga defensa. ¿Por qué amarga? Porque claramente quiere establecer Asimov en este texto la idea de que estos 5 hombres no van a triunfar. Que la defensa es solo defensa. Es una defensa que cada vez se hace más débil y pronto van a perecer, van a morir. No hay posibilidad de triunfo. No hay un contraataque, digamos. Nos defendemos y después contraatacamos. No, parece que eso no quiere dar esa sensación a Asimov. Y ahora estaban muriendo. La defensa durante 5 años o más de 6 años, sí, podría ser, porque acá ya establece que a nadie le importa, ya nadie lo cuenta acá arriba. Entonces esto quizás sí lo podríamos cortar, tijeretear un poco. Podría ser, ahorrar unas palabritas. Y ahora estaban muriendo. Perdida la batalla después de todo, es lo que les decía recién. 3 habían entrado en el coma final. ¿Qué significa? Una cosa es entrar en coma, hay gente que se recupera, y otra es no establecer la palabra entrado en los estertores finales o en cuidados paliativos, sino que habla de coma final. No hay vuelta atrás. Estos 3 personajes van a morir. Un cuarto tenía aún abiertos sus ojos y teñidos de amarillo. Los tenía teñidos de amarillo. Esta estructura que está acá, con la preposición por delante, se llama construcción adjetiva. Se construye a partir de una preposición. Todo esto lo veremos más adelante, ¿no? No es que vamos a ver análisis sintáctico como tal, pero por lo menos las estructuras sintácticas sí necesitamos conocerlas para tener justamente una buena cohesión textual en nuestros textos. Por eso nosotros vamos así separando. Esto entraría en gramática en realidad. Pero bueno, cuando nos ponemos a trabajar sobre los textos no hay distinciones de listas de reproducción, sino que tenemos que ir con todo nuestro conocimiento y tenerlos a todos presentes para hacer el trabajo de la mejor manera. Y el quinto seguía aún en pie. Bueno, no se trataba, en lo más mínimo, de una cuestión de heroísmo. Habían sido 5 hombres enfrentándose con el aburrimiento y la desesperación y manteniendo su burbuja metálica en condiciones vitales únicamente por la menos heroica de las razones, que no había otra cosa que hacer mientras les quedase vida. La burbuja es metálica. Podría ser otro adjetivo o podría ser simplemente una burbuja. Sacamos el adjetivo y ya está. Una burbuja plástica, una burbuja de acrílico. Recordemos que este planeta no existe. Estamos hablando de Isaac Asimov, un genio de lo que es la ciencia ficción. Entonces, dentro de los géneros de este estilo de ciencia ficción, la adjetivación y la descripción son abundantes debido a que nos van a contar cosas que no pertenecen a la cotidianeidad, no son elementos con los que nosotros estamos en contacto todo el tiempo. Entonces es necesario que en el texto aparezcan estas descripciones que quizás a veces parezcan sobreabundantes, aunque Asimov lo maneja de una manera magistral, porque claramente necesitamos hacer que el lector esté en este mundo que no exista, que realmente pueda ver la inexistencia, es decir, que esto inexistente sea realmente verosímil. Me van a escuchar 1000 veces hablar de verosimilitud, de contexto y de el lector, porque básicamente sin esas 3 cosas no tiene ningún sentido que nosotros nos pongamos a escribir. Si vamos a escribir y luego vamos a corregir, tenemos que tener estos 3 conceptos. El tercer concepto es una persona, muy presentes. Bueno, la burbuja es metálica. Menos heroica, acá tenemos otro adjetivo de las razones. Habíamos hablado, acá lo utiliza, ¿no? Repite esto porque claramente quiere hacer una separación entre lo que es considerado una lucha heroica y lo que es menos heroico, que sería mantenerse con vida.
Si alguno de ellos se sintió estimulado por la batalla, jamás lo mencionó. Pasado el primer año, acá tenemos un adjetivo que es primer, dejaron de hablar de rescate y tras el segundo, la palabra tierra pasó a ser tabú. Es decir, con este parrafito entero, establecemos que los personajes ya saben que no hay vuelta atrás. Ya nadie los va a ir a buscar y jamás van a regresar a casa. Van a morir todos en HC. O por lo menos eso es la idea que nos presenta Asimov hasta ahora y es lo que quiere que nosotros entendamos. Vamos a ver después qué sucede. Pero una palabra estaba siempre presente. Acá tenemos otro adjetivo. Y si no la pronunciaban, al menos la tenían en mente. Amoníaco. Entonces acá tenemos al enemigo. Este es el enemigo. El planeta no. HC no es el enemigo y hasta por lo que dice acá, por el tema del amoníaco, no hay seres vivos que se quieran comer a nuestros héroes, sino que acá el ambiente sería el enemigo, el amoníaco. Es lo mismo decir, pero una palabra estaba presente y si no la pronunciaban al menos la tenían en mente, amoníaco, que decir siempre. No, no es lo mismo. La incorporación de este verbo, que es un verbo copulativo, el verbo estar, establece por regla, también que eso lo tendríamos que ver en gramática, pero como les digo, no se puede separar. Siempre va a necesitar un predicativo obligatorio para que la estructura sintáctica funcione. ¿Qué es un predicativo obligatorio? Es una palabra que tiene que estar sí o sí. Esa palabra tiene que ser un sustantivo o un adjetivo o una palabra que cumpla esa función. Todo esto lo vamos a ver más adelante en gramática. Y sería presente. Por eso que les digo, no es lo mismo decir, pero una palabra estaba presente, y si no la pronunciaban, que decir una palabra estaba siempre presente. Entonces, lo vamos a tomar como adjetivo y no lo podemos quitar, porque si lo quitamos, le quitamos fuerza a la idea que está tratando de establecer acá, que es esta otra palabra principal. No es un adjetivo, es un sustantivo este que está acá, y es el enemigo. La habían pronunciado por primera vez, está hablando del amoníaco, ¿no? La habían pronunciado por primera, acá tenemos otro adjetivo, vez, cuando estaban tratando, contra toda posibilidad, de lograr un aterrizaje con sus motores averiados y su casco maltrecho. Acá tenemos averiado y maltrecho. Motores averiados, casco maltrecho. Sustantivo adjetivo en ambas estructuras. No es lo mismo decir con sus motores, no sé, motores poderosos motores o motores a punto y su casco inmaculado, o directamente no decir nada. Lo establece, habla de los motores y del casco porque justamente quiere establecer una dificultad suprema. Es decir, ya tuvieron problemas contra su enemigo desde que llegaron. Estaban tratando de aterrizar una nave, llegando al planeta, me imagino. Eso lo completa siempre el lector, no hace falta explicarle todo. Y ya venían mal. Venían con la nave completamente averiada, es decir, quedándose. Si el motor está averiado, lo más probable es que se termine por estrellar la nave. Y el casco maltrecho, si se rompe el casco, la vida del interior, todos los seres vivos que están en el interior de la nave, a no ser que tengan sus trajes, pasarán a morir. Entonces no podemos quitar estos adjetivos tampoco. Sigamos. Naturalmente, uno acepta la mala, acá tenemos un adjetivo, suerte, pero solo si no es demasiado, otra vez, mala. Naturalmente uno acepta su suerte, naturalmente uno acepta la suerte que le toca. No es lo mismo, claramente no es lo mismo. Por eso estos adjetivos, todos los que estamos leyendo hasta ahora,
están seleccionados con maestría suprema. No podemos tocar ni cambiar nada. Además, que justamente este utiliza otro recurso, que es la repetición. Lo hace a propósito. Reitera palabras. Generalmente nosotros eliminamos palabras repetidas, pero en este caso lo hace a propósito para establecer lo que es la mala suerte y lo que es la demasiada mala suerte. Evidentemente, desde que llegaron no tuvieron nada fácil estos personajes. Una explosión estelar quema los hipercircuitos. Pueden repararse con el tiempo. Un meteorito desalinea las válvulas de alimentación. Eso puede arreglarse con el tiempo. Una trayectoria es mal calculada en un momento de tensión y un instante de aceleración arranca las antenas de navegación y merma los sentidos de todos los hombres de la nave. Pero las antenas pueden ser reemplazadas y los sentidos se recobran si hay tiempo. Lo único que podemos decir, pasa que claramente esto no estaba escrito en español. Lo único que podemos decir es, vamos a marcar, a ver, ahora lo marcamos. El tema de las rimas. Fíjense, tenemos tensión. Tenemos aceleración. Arranca navegación. Estamos viendo adjetivación, pero ya que está, podemos establecer esta otra cosa. Merma los sentidos de los hombres de la nave, pero antenas pueden ser reemplazadas y los sentidos se recobran así de tiempo. Fíjense que la frase está muy bien, pero suena mal, suena rara, porque tenemos todo esto. Además, cada una de estas palabras que repiten el sonido están encabezadas por una preposición también. Entonces tenemos el de, que suena mucho, junto a una rima que se repite y la estructura se repite 3 veces en muy poco espacio, lo que hace que ahí tengamos una dificultad. Esta es una oración claramente para trabajarla. Porque suena bastante mal. Pero claramente esto no lo escribió Asimov, esto es la traducción de su texto. Y eso es lo que pasa cuando se traducen los textos de otra lengua. Entonces hay que tener en cuenta que claramente el autor escribe de una manera en su lengua original y en las traducciones podemos llegar a encontrar estos problemas si no se trabajan después. Pero claro, lo que les quiero decir es que no es culpa de Asimov esto. Bueno, hasta acá tenemos este pequeño inicio, no sabemos muy bien qué está sucediendo, pero fíjense que lo que está marcado con verde son los adjetivos que andan dando vueltas en el texto. Y como verán, son bastante escasos. Voy a sacar esto, así no molesta. Este también, así se ve claramente. El uso de la adjetivación, que es bastante escasa, pero no lo vamos a establecer, no vamos a decir que es escasa como tal, sino que vamos a decir que es certera, que es justa, que está equilibrada y que es lo que el texto necesita. ¿Por qué lo necesita? Porque con esto el autor le dice al lector, le da los indicios necesarios para que entienda que es una obra, un cuento, donde vamos a encontrar la desesperación de estos hombres y la certeza de que van a morir. Quizás, en el final de un vuelco, un giro o lo que sea, y bueno, todo esto sea como una especie de entre para después pegar el golpe sobre el final. Eso solamente lo vamos a saber cuando leamos el texto completo. Entonces, los invito a ir al link que está en la descripción con la intervención de este texto, Carne de su carne, Sangre de su sangre, que es del 65, y lo convertiré a una forma más moderna de contar con todas las herramientas de la corrección. No me voy a despedir sin antes decirles que en Letras y Tijeras hacemos literatura y la literatura se hace leyendo y escribiendo. Vamos a escribir. Nos vemos en el próximo video.